Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Aquí desde la asignatura de Historia de la Actividad Física y del Deporte del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de 22 podcasts sobre el rol femenino en el movimiento olímpico, historia, retos y transformaciones. En este caso, hoy en el podcast hablaremos sobre Alice Josephine Marie Milliat, más conocida como Alice Marie Milliat. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy viajamos a principios del siglo XX para rescatar la figura de una mujer que cambió la historia del deporte, pero cuyo nombre fue borrado durante décadas, Alice Milliat. Para hablar de ella contamos con tres grandes especialistas que ahora mismo os voy a presentar. Como experto número 1 tenemos a Diego Lafont. Encantado. Experto número 2 tenemos a David González Peral. Muchas gracias, José. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos al experto número 3, Eneco Gómez. Un placer, encantado de estar aquí. Difícil empezar con una mujer tan valedora, pero bueno. Quiero que me digáis un poco quién era Alice Milliat antes de enfrentarse al Comité Olímpico Internacional. Bueno, Alice nació en Nantes en 1884 y viene de una familia bastante acomodada, lo que le permitió recibir una educación que en su momento era excelente para la época. Y se puede decir que dominaba varios idiomas y trabajó como traductora. A la hora de hablar de Alice es imposible hacerlo sin nombrar su estancia en Londres, en 1904, que fue clave. Allí no solo descubrió el remo, sino que se empapó del feminismo sufragista británico. Todos estos datos nos los aporta Carpentier. A su vez, Lacey Bonin nos cuentan sobre su vida, que enviudó joven y no tuvo hijos. De esta manera pudo dedicar toda su energía y recursos al avance del deporte femenino y seguir luchando por sus derechos. Exactamente, David. Al volver a Francia, se unió a un club Femina Sport en 1912 y para 1915 ya era su presidenta. Su visión era muy clara. El deporte para ella no era solo ejercicio, era una herramienta de emancipación. Pero vayamos a poner un poco a los oyentes en contexto. El mundo olímpico de entonces era un club de hombres, ¿no? Totalmente. De hecho, el barón Pierre de Coubertin decía que el papel de la mujer en los Juegos debía limitarse a aplaudir a los hombres. Milliat intentó negociar la inclusión del atletismo femenino para los Juegos de Amberes en 1920, pero el COI la rechazó de forma contundente. Ante esa negativa, ella no se rindió. En octubre de 1921 fundó la Federación Internacional de los Deportes Femeninos, la FSFI, con el apoyo de países como eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Checoslovaquia. Como nos recuerdan Castan Vicente y colaboradores, lo revolucionario que hizo Alice Milliat fue exigir autonomía total, es decir, una federación dirigida por mujeres y para mujeres. Establecía así sus propias reglas y sus propios récords. Y anda que no tenía bemoles, Alice. Si no le dejaban entrar en los Juegos Olímpicos, pues ella creaba los suyos. Así es, ante esta negativa, en 1922 organizó en París los primeros Juegos Olímpicos Femeninos, que luego pasaron a llamarse Juegos Mundiales Femeninos por presión del COI. Estos Juegos fueron un éxito rotundo, con más de 20.000 espectadores. Y este éxito que nos comentas, Eneco, asustó a las instituciones masculinas. La IAF y el COI se vieron obligados a ceder y admitieron, como experimento, 5 pruebas de atletismo femenino en Ámsterdam en 1928. Sin embargo, para Milliat esto era considerado un insulto, ya que 5 pruebas le parecían bastante pocos. Esto hizo que siguiese organizando sus Juegos en Gotemburgo en 1926, después los de Praga en 1930 y los de Londres en el 34, para así poder demostrar que las mujeres podían con todo el programa olímpico. Sin embargo, la ciencia de la época no estaba de su lado. Había teorías médicas que daban miedo.
Exactamente, eran una mezcla entre miedo y locura. Se publicaban informes que aseguraban, por ejemplo, que correr más de 200 metros causaba un envejecimiento prematuro irreversible en las mujeres, como los datos que nos aportan Ramírez Macías y Rodríguez Fernández. También se decían incluso que el hockey inhibía la lactancia. Exactamente. Milia fue muy inteligente. Salió con doctoras, con Marie Udre, para rebatir estos mitos con hechos. Udre argumentaba que el deporte no dañaba la maternidad, sino que preparaba el cuerpo para la mujer en el parto. Milia lo que quería eran hechos y no palabras. Desafiaba la visión de la mujer como un ser frágil o una enferma eterna. Y para ir finalizando un poco este podcast, ¿qué queda hoy de la lucha de Alice Miliat? ¿Qué resaltaríais? Bueno, pues hay un montón de cosas que contar. Hemos tenido que esperar un siglo, pero los Juegos Olímpicos de París en 2024 han sido los primeros con paridad total de género. Estos datos nos los aporta el Comité Olímpico Internacional. Además, en estos Juegos, Alice Miliat fue homenajeada en la ceremonia de apertura de París como una heroína de la historia francesa. Exactamente, Neko. Esto es justicia histórica. Falleció en 1957 bajo el anonimato y fue enterrada en una tumba, sin ni siquiera tener nombre ni nada, hasta que los historiadores por fin pudieron rescatar su legado. Y ese legado continúa con una lucha, como por ejemplo el objetivo que tiene el COI de alcanzar un 30% de mujeres en los puestos directivos de las federaciones internacionales. Me gustaría acabar con una última frase que dijo Alice Miliat. El deporte femenino no es una imitación del masculino, es una necesidad de la mujer. Gracias a los tres expertos por ayudarnos hoy a recordar a esta gigante que impulsó el deporte femenino, y por hoy nos despedimos. Muchas gracias, José. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por darnos la oportunidad de hablar de esta mujer que tanto hizo por el deporte femenino. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En este podcast han participado Diego Lafont Coca, Eneco Gómez Núñez Y David González Peral. y yo, el narrador, José María Mendiola Izquieta. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_Y. La canción compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sir_mer con 2 Rs. Y nos unimos todas. Idea original del podcast creado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca. Gafas para la Igualdad, creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad.